Bueno, lo que queremos es, yo únicamente quiero acompañar a los que realmente son los que tienen que exponer y explicar el tema que vamos a tratar, que es ni más ni menos la exposición que va a tener lugar a partir del próximo viernes en el año Torres Quevedo 2016. Sabemos que Leonardo Torres Quevedo es un cántabro que nació el 28 de diciembre de 1852 en Santa Cruz de Iguña, que realizó sus estudios en la Escuela Oficial de Cuerpo de Ingenieros de Caminos, que fue un investigador, un inventor, una persona conocida y reconocida en todo el mundo por sus inventos. Entonces se va a realizar como decía, una exposición. Todos los responsables de esta exposición, de esta exposición a Torrelavega, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Torrelavega. El Ayuntamiento de Torrelavega no tenía a disposición en estos momentos ninguna sala para ello, y hay que agradecer que el Círculo de Recreo pues va a ser el lugar donde se va a realizar esta exposición. Me acompañan en esta mesa para hacer esta presentación del año Torres Quevedo 2016, pues el coordinador de esta exposición, que es Ignacio González Gómez, de Business Hub Torrelavega. Nos acompaña Pedro Telechea Montes, nos acompaña también el comisario, que es Francisco González Redondo, de la Universidad, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. El director del proyecto de la maqueta que se va a exponer, que nos van a explicar, que es Gonzalo Martínez Gandarillas, jefe del Departamento de Tecnología del Instituto de Enseñanza Secundaria Estelas de Cantabria, de los Corrales de Buelna. Y simplemente decir que creo que es importante para esta ciudad el poder poner a disposición de los torreveguenses y de cuantas personas de otros municipios que nos quieran visitar una exposición de este calado. Todos sabemos que Leonardo Torres Quevedo fue una persona reconocida en su época, que no voy a ponerme yo a exponer los múltiples reconocimientos que tuvo, pero sí que tiene una serie por las cuales se le conoce, de inventos, de puesta en funcionamiento de varios instrumentos que han pasado a la historia. Todos le conocemos por el telequino, que lo presentó en la Academia de Ciencias de París. El telequino consistía en un autómata que ejecutaba órdenes transmitidas mediante ondas hertzianas y constituyó el primer aparato de radiodirección del mundo. El transbordador del Monte Ullía en San Sebastián, que ya nos explicarán, y en 1916 se inaugura su transbordador sobre el río Niágara, que cumple su centenario y que aún hoy día está en funcionamiento. Por tanto, estamos hablando de una persona importantísima dentro de un cántabro importante, conocido en el mundo por todo lo que aportó a la ciencia en su momento, y por tanto que es un merecido centenario. Y agradecer a todas estas personas que he hablado antes, que he enumerado antes, por el esfuerzo que han hecho para traer esta exposición a Torrelavega, y que son ellos los que lo van a explicar. Para mí ha sido una satisfacción únicamente el poder acompañarles. Como bien saben, Business Hub Torrelavega es una asociación sin ánimo de lucro que nació hace 4 años en la ciudad de Torrelavega con un objetivo, con una terquedad, que es dinamizar la ciudad. Uno de los pilares básicos de Business Hub Torrelavega es la cultura, como no podía ser de otro modo. Entendemos que la cultura es algo que va estrechamente ligada a nuestra ciudad. Históricamente ha sido así y nos parecía importantísimo que este año de Torres Quevedo recalara en nuestra ciudad. Para nosotros ha sido un verdadero orgullo que Paco, el profesor Francisco,
haya confiado en nosotros la coordinación de esta exposición. Cierto es que yo me puse en contacto con el señor alcalde y no había fechas en las instalaciones municipales para albergar esta exposición, y el Círculo de Recreo ha tenido una generosidad infinita. Desde un primer momento ha estado dispuesto en la ayuda, incluso ayer cargando tablas, ¿verdad, Eduardo? Y el próximo viernes tendremos el honor de presentar en nuestra ciudad esta gran exposición sobre este gran inventor cántabro, que por diversos motivos quizá no haya tenido el reconocimiento que merece. Por mi parte nada más, tan solo agradecer al señor alcalde su presencia hoy aquí. Tengo el honor hoy de presentar en mi ciudad una exposición que nos recuerda en este año del centenario lo grande que fue Leonardo Torres Quevedo y la enorme aportación que hizo desde la ciencia a la sociedad de su tiempo, pero sobre todo al futuro. Y es que esta exposición viene de la mano de un hombre que decidió desde su conocimiento, desde su cátedra y desde la ilusión que acompaña a los buenos científicos, recordarnos permanentemente que en Cantabria tuvimos la suerte de tener a uno de los grandes genios que ha dado la ciencia. Ese hombre es Francisco González Redondo, probablemente un renacentista actual y amigo desde tan poco que aún me queda todo por conocerlo. No referiré todos los méritos académicos que posee, porque dejaríamos la mañana en escucharlos y porque lo supongo parte de vuestro trabajo posterior. Pero sí diré que este insigne matemático e historiador no hace un mes recibía del duque de Edimburgo un enorme reconocimiento de ese país llamado Reino Unido. Y eso es un mérito superior porque allí se respeta y apoya a la ciencia y se admira a los científicos. El Círculo de Recreo ha sabido entender que no se deben poner puertas al conocimiento y a su divulgación. Y desde Business Hub y el Ayuntamiento hemos hecho lo que hemos podido para tener hoy el orgullo de presentar a este juglar de la sabiduría, que es Francisco González Redondo, y a su alter ego, que tanto nos dejó en herencia, Leonardo Torres Quevedo. Pues buenos días. Después de la presentación que ha hecho Pedro, es difícil empezar, pero vamos con ello. Los que ya tenéis algunos años conoceréis lo que mi padre maestro, Francisco González de Posada, rector de la Universidad de Cantabria, presidente de Amigos de la Cultura Científica, ha estado haciendo por Cantabria desde los años 70, desde finales de los años 70. Traer la cultura científica universitaria a la sociedad, devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a los profesores en forma de una cátedra, una remuneración y una obligación. Bueno, pues esa tarea la tomé yo cuando entré en Amigos de la Cultura Científica también en los años 80 y dedicamos un esfuerzo muy especial a hacer conocer a la sociedad de Cantabria, al mundo en general, pero sobre todo a la sociedad de Cantabria, de que en esta tierra nació y desde esta tierra se proyectó el más prodigioso inventor de su tiempo, Leonardo Torres Quevedo. En el año 91 se cumplían 75 años, hace 25 años de ellos, 75 años de funcionamiento ininterrumpido, sin un solo accidente, del transbordador del Niágara. Y mi padre me encargó que hiciera una primera exposición. Hicimos un prólogo en el Parlamento de Cantabria, que entonces se llamaba Asamblea Regional de Cantabria. Trajimos todas las máquinas que se conservan en el Museo Torres Quevedo de la Universidad Politécnica y pusimos en el claustro del Parlamento una exposición que se titulaba Leonardo Torres Quevedo en y desde Cantabria. Los mayores, pues quizá los conozcáis, los más jóvenes algunos ni habéis nacido. Han pasado 25 años y había que conmemorar el centenario, ya no el 75 aniversario, sino el centenario del transbordador del Niágara. Porque el 8 de agosto de 1916 se inauguró esa obra con proyecto español, construido por una empresa española constituida en Canadá, con capital español, director del proyecto ejecutivo español, su hijo Gonzalo, administración española y material llevado desde España a Canadá durante la Primera Guerra Mundial. Y I+D+I de hace más de 100 años. Esta excusa nos permitía convocar en febrero del año 2012, que es como se deben hacer las cosas, con 4 años de antelación, el año Torres Quevedo 2016. Lo hacíamos desde la Embajada de España en Londres, que yo estaba en ese momento allí de sabático, poniendo en marcha la comunidad de científicos españoles en el Reino Unido, nuestros cerebros fugados. Sociedades que luego se han clonado pues, en Dinamarca, en Alemania, en Estados Unidos y demás, para dar a conocer ciencia hecha por españoles que han aprendido en España en los países de acogida. Lo hicimos en la Embajada con una conferencia que se titulaba ¿Qué inventan ellos? Leonardo Torres Quevedo, el más prodigioso inventor de su tiempo. Bueno, eso caló y, como os digo, se han reproducido esas sociedades de científicos. Pusimos en marcha un grupo de Facebook que se llamaba así, el centenario del transbordador español del Niágara, al que os podéis afiliar desde entonces, y empezamos a organizar cosas. Y una de las ideas fue una exposición.
La exposición, Leonardo Torres Quevedo, La conquista del aire, la pusimos en Guadalajara, en la Feria Madrid de Ciencia, en el aeropuerto de Bilbao, en el Ejército del Aire, en la Universidad Complutense, en la Politécnica, desde el 2007 en adelante. Y yo quería que viniera a Cantabria para el 2016. No fue sencillo, no hemos contado con mucha colaboración institucional, de modo que empecé primero por la Universidad Politécnica de Madrid, donde se exhibió en abril. La Universidad de Zaragoza se exhibió en mayo, junio. Y yo quería que estuviese en Cantabria. Ya estaba garantizado que iba a estar en Bilbao, y allí estará para la Semana de la Ciencia, enfrente del Guggenheim, en el Vizcaya Aretoa, en el Paraninfo de la Universidad del País Vasco, en finales de octubre y principios de noviembre. Va a ir al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, a la sede de La Coruña. Va a estar circulando en el 2016, en el 2017, por toda España. Pero yo quería que viniese a Cantabria. Entonces moví lo que en mis manos estaba para que viniera primero a Santander y luego pues ya veríamos. La Universidad Internacional Méndez Pelayo acogió la propuesta y hasta el jueves 25 la podéis visitar en el Paraninfo de las Llamas. Leonardo Torres Quevedo, La conquista del aire. Pero me encontré en Torrelavega con Reyes Peña Casanova, que desde siempre en un segundo plano intenta dinamizar, que me presentó a Nacho, que me presentó a Pedro, y que vi que, pues como dice la canción, ¿no? Si tú me dices ven, lo dejo todo. Así que yo empecé a cantar y a dejarlo todo para poder traer a Torrelavega, según clausurásemos en Santander, la exposición, o la parte de exposición que se pudiera traer. Las dimensiones de la exposición llenarían la lechera. Tenemos cientos de documentos, souvenirs, objetos, maquetas, dirigibles, teledirigidos, etcétera. Es decir, llenarían tranquilamente la lechera. Pero el círculo de recreo, pues con la ilusión que ha puesto Eduardo, Laura y demás, nos han permitido traer pues la parte que vamos a poder inaugurar el próximo viernes a las 8. Vamos a hablar de dos partes de la invención de Torres Quevedo, de la gran obra de Torres Quevedo. Por supuesto, el transbordador y otra parte, que es el telequino, el mando a distancia. Y todo eso se va a materializar en la joya que va a tener esa exposición, que es una joya muy cántabra, obra de Gonzalo Martínez Gandarillas, profesor de Tecnología en el Instituto Estelas, que es una maqueta de la que no voy a adelantar más porque va a contároslo él, donde se materializa por primera vez el primer teleférico para personas del mundo. El transbordador es un invento cántabro porque se concibe en el Valle de Iguña. En el año 85 se ensaya, en el año 86 se ensaya y en el año 87 desde Portolín, municipio de Molledo, se patenta en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, en Austria-Hungría, Estados Unidos creo que he dicho también, después se patentará en Canadá y en España, claro, desde el Valle de Iguña. Esa invención del año 87 tardará 30 años en materializarse. Se materializará en España, el primer teleférico para personas del mundo. El del Niágara será un clon de ese primer teleférico. Efectivamente, en la ciudad de Donostia fue en 1907 cuando se puso en marcha el primer transbordador de personas del mundo. Entonces, nosotros, trabajando también con una antigua compañera que ya ha nombrado Francisco, Reyes Peña, que fue compañera mía del instituto, como maestra y antiguamente profesora del Colegio de la Serna, del Colegio Leonardo Torres Quevedo, donde trabajaron también estos conocimientos sobre Leonardo Torres Quevedo. Nosotros nos pusimos en marcha ya en el 2007 para una conmemoración del centenario de este transbordador, una pequeña exposición que se hizo en Molledo, que al final no fue muy exitosa, y donde un compañero nuestro también nos premió con un óleo que llevaremos a la exposición, de una imagen fresca y viva del propio Leonardo Torres Quevedo, de un compañero de historia, Miguel Ángel González, y por supuesto llevaremos la maqueta, que fue construida, como ya he adelantado, en dos fases. La primera en 2007 y con motivo de este centenario del 2016 pues nos pusimos en marcha y modificamos esta maqueta para hacerla más o menos funcional y a escala. A escala, partiendo de unos tamaños que, por una parte, gracias a los documentos facilitados por Francisco, y elaborados también un poco por ellos, buscados años y años, desde hace 30 años, y por otra parte de postales que nos hemos hecho del coleccionismo, postales que andaban en ese momento circulando,
sacamos las medidas y gracias a eso lo hemos hecho perfectamente a escala y, bueno, lo que es la exposición va a estar reducida acortado los cables, puesto que el espacio es reducido. Es una maqueta que en un principio medía o cubría una distancia de 280 metros y 28 de desnivel, con lo cual, claro, lógicamente no lo podemos transformar aquí exactamente en esas medidas, a escala 1,25 como es la base, la barcaza y la llegada. Añadir también que como Leonardo Torres Quevedo inventó el primer mando a distancia del mundo, y esto está atestiguado mundialmente, corroborado mundialmente, nosotros hemos querido instruir y construir y montar en esta maqueta el control automático inalámbrico de la misma, es decir, incluso manejado por voz. Adelante, atrás, parar. Son un detalle que, bueno, junto con los dos inventos de Leonardo Torres Quevedo, configura en esta exposición una pequeña muestra de lo que fue Leonardo Torres Quevedo, porque esto solo es una pequeña muestra. Para el Círculo de Recreo, no solamente es una suerte que hayan contado con nosotros, sino que en representación de los 4.000 usuarios que tenemos en este pueblo, que es aproximadamente el 10% de la población, creemos que es una obligación. Es una obligación el avanzar en esta ciudad con el arte, con la cultura, y nosotros que disponemos, creo que de unas salas y de unas instalaciones que nos permiten hacer todo este, en fin, multitud de eventos. Como digo, creo que es una obligación para nosotros el poder hacerlo. Por lo tanto, trasladar a Business Hub, a Nacho, trasladar a Paco, a Gonzalo, trasladar a Pedro, el agradecimiento de todos nuestros socios, agradecer al Ayuntamiento de Torrelavega, como siempre, por supuesto, su apoyo, y estamos seguros que va a ser una exposición muy exitosa. Esta tarde comenzamos con una conferencia a las 8 de la tarde y, como decía Francisco, este viernes a las 8 de la tarde comienza la exposición en la que desde el Círculo de Recreo os esperamos a todos. Muchas gracias. Torres Quevedo acaba la carrera en el año 76, es un genio, estudia Ingeniería de Caminos. La gente que estudia Ingeniería de Caminos en España en esa época, bueno, su promoción son entre 8 y 10 personas nada más, con lo cual tenemos a las 8 o 10 personas más mentalmente avanzadas de nuestra época, de esa época, que estudian esa carrera, porque esa es la selección que hay, una selección brutal. Y se pueden dedicar a cualquier cosa. José Echegaray sería Premio Nobel de Literatura, aparte de creador del Banco de España, etcétera. Tenemos primeros ministros, etcétera, porque los genios estudiaban Ingeniería de Caminos. Torres Quevedo estudia Ingeniería de Caminos, pero no quiere ejercer construyendo como su padre pues el ferrocarril de Alar a Santander. Su padre está en el Valle de Iguña construyendo ese ferrocarril como ingeniero de caminos que es, del cuerpo de ingenieros de caminos, funcionario del Estado, y conoce a Valentina Quevedo de la Maza allí y se casan. Y por eso Torres Quevedo nace en Cantabria. Ese es el origen de Torres Quevedo. Y no quiere repetir Torres Quevedo ese formato de vida. Recibe una herencia de las señoritas Barrenechea, unas parientes de su padre, y se puede dedicar a pensar en sus cosas. Y desde el año 76 hasta el año 86, con base en el Valle de Iguña, pues viaja y va viendo qué problemas hay que resolver que están pendientes en la humanidad. Va a resolver uno, pero no es el tema de esta exposición. Cuando quitemos esta, si Eduardo quiere, traemos la de los dirigibles, pues va a resolver el problema de la navegación aérea mediante dirigibles. Habéis visto todos en los telediarios de estos días volar a la mayor aeronave del mundo, que ha salido de Cardington. Bueno, yo no lo puedo contar hoy, lo contaré en la acabada el miércoles, que doy otra conferencia, mañana, que parece, es mañana, es que doy una conferencia cada día más o menos. Entonces, el miércoles sí toca hablar de eso en la acabada. Pues ese dirigible trilobulado que acaba de volar, acabó en los tribunales de justicia de los Estados Unidos por infracción de patentes de dos gigantes proveedores del Pentágono. Los tribunales de justicia archivaron la causa con los libros que yo había escrito sobre Torres Quevedo, porque ese invento del dirigible trilobulado ya era de Torres Quevedo, del tránsito del siglo XIX al siglo XX, como ejemplo de lo que contaré mañana. Es un problema que había que resolver, la navegación aérea mediante dirigibles. Pero también estaba lo que se veía en Cantabria, o lo que conoce Torres Quevedo cuando viaja por los Alpes, que estas montañas ocasionan dificultades orográficas imposibles. Y él lo ve claramente, dice, esto es el futuro de Suiza, por ejemplo, que es donde él lo intenta en primer lugar, en el Monte Pilatus, en las proximidades del lago Lucerna.
la unión de picos mediante teleféricos. Pero no hay teleféricos para personas porque hasta Torres Quevedo a nadie se le ocurre que si el cable tiene los dos extremos fijos y la barquilla se tiene que ir moviendo de un extremo a otro, la tensión en el cable va a variar en función de dónde esté situado ese peso. Y dice Torres Quevedo, pero qué bestias somos. Ese cable se puede romper, claro, funcionando a tensiones distintas, variables. Pero ¿y qué pasa si liberamos uno de los extremos? ¿Dejamos que el cable pase por una polea y le ponemos un contrapeso en el otro extremo? Bueno, esto lo contaré con más calma esta tarde a las 8, ¿vale? Con fotos y todo eso. Pues que entonces la tensión ya no la determina la posición de la barquilla. La tensión la va a determinar el peso del contrapeso que podemos controlar a la hora de fabricarlo. De modo que la barquilla lo único que hará es que el contrapeso suba cuando está en el centro del recorrido o baje cuando está en los extremos, como una estantería que se dobla por el centro. ¿Y dónde ponemos los libros que pesan? En los extremos. Pues igual. Bueno, parecido. Pues esa es la clave de Torres Quevedo. Y encima pone 6 cables. Si se rompe uno, que no se ha roto ninguno de los 2 teleféricos que la ha construido, nunca se ha roto ninguno, lo único que pasaría es que el sistema se autoequilibraría. Habría un pequeño balanceo y ya está, y no pasaría absolutamente nada. Bueno, pues así inventa Torres Quevedo temas para resolver problemas. Si yo quiero hacer pruebas de mis dirigibles que están llenos de hidrógenos y todo tenéis la imagen del Hindenburg explotando, eso es inflamable, es explosivo, ¿para qué voy a poner yo un piloto? Si yo consigo teledirigir un dirigible en el tránsito del 19 al 20 a principios del siglo XX, me ahorro vidas humanas. Inventa el mando a distancia, como quien no quiere la cosa. Lo que inventa es el concepto dron. Eso es lo que ha inventado, la teledirección de aeronaves. Pues para eso hace el telequino. Aquí va a teledirigir Gonzalo un transbordador. Torres Quevedo dirigirá o teledirigirá barcas en el estanque del Retiro en Madrid, en la Casa de Campo y sobre todo en el puerto de Bilbao, en presencia del rey, y teledirigirá un vehículo terrestre en Madrid en el frontón Betty High. Bueno, un vehículo de 3 ruedas, pero es que si digo triciclo queda como peyorativo. No, un vehículo de 3 ruedas en ese primero, año 4, año 5. Porque quiere resolver otro problema, el mando a distancia. Hoy es presente la teledirección de coches, la teledirección de barcos, la teledirección de aeronaves para el uso militar. Eso ya lo había visto Torres Quevedo hace más de 100 años. Y así podríamos estar hablando del ordenador, que tampoco es el tema de esta conferencia de esta tarde, ni de esta exposición, pero que podría ser para llenar la lechera. Se podrían traer las máquinas si hubiese patrocinadores. Es que, claro, Torres Quevedo entiende que España está atrasada y que necesitamos industriales emprendedores. Y eso lo entiende en el principio del siglo XX. Y él concibe, a partir del telequino, que es el primer autómata electromecánico de la historia, todo un nuevo mundo, que es la posibilidad de automatizar la producción industrial de su país. Es un gran patriota. Claro, os podéis imaginar lo que eso podía suponer para los industriales de la época, que casi no teníamos. Una fantasía. No cuaja. Se ha adelantado demasiadas décadas a su tiempo. Pues su idea, al crear los autómatas, una vez que ha descubierto las posibilidades con el telequino, es automatizar los procesos industriales. ¿Os imagináis cómo hubiese sido España con las industrias automatizadas, produciendo como bestias, compitiendo con... Bueno, pues esa es la idea de Torres Quevedo. La materializa para ejemplificar, porque Torres Quevedo quiere, no fantasías, no, él quiere ejemplificar lo que él está tratando teóricamente y construye la primera máquina dotada de inteligencia artificial de la historia, el ajedrecista automático, que es una máquina que juega un final de partida de torre y rey contra rey. Bueno, es un ejemplo simplemente de las posibilidades de todo este mundo automático. Y escribe un tratado teórico, los ensayos sobre automática, que no ejemplifica con el ajedrecista, sino con las máquinas analíticas para resolver el problema que Babbage fracasó resolviendo, que es la automatización del cálculo, los computadores actuales. 1920 construye el primer computador electromecánico de la historia, que ya había diseñado en 1910 y que presenta en Argentina y en España en 1910. Le llevará 10 años construir el primer computador electromecánico de la historia. Un teclado, que luego va a ser la impresora, una máquina de escribir, manda las operaciones que queremos que compute la máquina a la CPU, almacena, porque tiene memoria, almacena las operaciones que queremos que ejecute y ella sola realiza las operaciones cuando le hemos dado al intro. Ella sola las hace y cuando ha terminado ella sola manda al órgano de salida el resultado de la operación. 1920, lo presenta en París. Pero es que se ha adelantado 20 años a los teóricos, ya 30, y a los prácticos 20 años con las computadoras. Es decir, que está resolviendo a lo largo de su vida problemas, y su problema ¿cuál es? Que quizá lo resuelva antes de tiempo. 30 años tardará en construirse el primer teleférico para personas del mundo, en el Monte Ullía. La patente es del año 87, 1887, el primer teleférico de 1907.
se ha adelantado mucho a su tiempo. Los dirigibles que se construyen hoy, por más que los llamemos cepelines, si tienen algo que deber a alguien, es más a Torres Quevedo, desde luego, y nada a Zeppelin, porque nadie se le ocurriría hacer un Zeppelin hoy en día, con patentes de Torres Quevedo del año 2, del año 6, del año 14 y del año 19. Es decir, que en casi todo se adelantó y en algunas cosas es que siguen vigentes hoy.